es que lo han intentado, pero han fracasado todos. Gracias a que Napoleón ha golpeado primero, gracias a su buena movilidad, a que su ejército está bien curtido, a que ha superado las estructuras rígidas del antiguo régimen. Ya estamos hablando de un nuevo concepto de la guerra. Y pues ahora Napoleón puede rediseñar el mapa de Europa a su antojo. Nombra, como ya os he dicho, Luis Bonaparte, su hermano, rey de Holanda. Su hermano José, rey de Nápoles. En Westfalia establece a su hermano Jerónimo. Que Jerónimo Bonaparte es un personaje interesante. Podríamos decir que fue la oveja negra. Pero bueno, nepotismo. Tuvo a su hermano que le dio un cargo de prestigio. Y aquí viene una de las grandes humillaciones. Prusia perdió la mitad de su territorio. Porque en ese siglo, en el siglo XVIII, Prusia se había dedicado a arrebatar territorios a Polonia, junto con Austria y Rusia. Y pues estos tres países se vieron forzados por Napoleón a restablecer a Polonia. Y Napoleón funda el Ducado de Varsovia. ¿Qué pasa aquí? Todo es perfecto, podemos decir que es una gran victoria. Napoleón es amo de Europa, pero no es amo de Gran Bretaña. Gran Bretaña sigue incomunicada, su flota impide el paso de las tropas francesas y por las mismas datas en que Napoleón vence en Austerlitz, su flota es destruida en Trafalgar. La flota franco-española. ¿Qué podemos decir? Es una gran victoria. Napoleón, emperador de los franceses, ya se ha asegurado un lugar en la historia. Ha conseguido un gran prestigio, un gran poder, grandes territorios, grandes riquezas, contra todo pronóstico. Pero todavía no ha acabado con Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre, la pérfida Albión, como él la llamaba, siempre estará a la espera de financiar a los ejércitos de las monarquías europeas para que vuelvan a guerrear contra él. Pero podemos decir que aquí hay un periodo de paz. ¿Qué tipo de paz? Gran Bretaña, seguirán en guerra con Gran Bretaña, pero ahora Napoleón, como ya ha firmado tratados favorables como el de Tilsit, porque Napoleón siempre quiso el apoyo del emperador Alejandro. Y volviendo al pasado, a lo que intentó hacer atacando las colonias de la India, asfixiando la economía inglesa, Napoleón decidió, ahora que tengo a mi merced a todas las monarquías, voy a impedir que Gran Bretaña pueda comerciar con ellas. Y aquí empieza el bloqueo continental, que fue, podemos decir que sí, tuvo unos pequeños avances. Ahora Francia pues no podía acceder a puertos claves como aquellos, pero es que hubo mucha piratería. Los mismos hermanos de Napoleón, porque también sus mismos reinos necesitaban comerciar. Y es por eso que Napoleón siempre intentaba evitarlo, pero siempre hubo contrabandismo. Se permitía comerciar con los ingleses, aunque no de manera fácil. ¿No era algo que sus hermanos hiciesen a espaldas de él? Sí. Lo hacían a espaldas. ¿Y le causó algún conflicto con ellos? Seguramente sí, ¿no? Sí, pero eran la familia. Sí, yo creo que sí, Porque era un valor que ahora se ha ido perdiendo también. Napoleón, sí, él realmente quería a su familia. Se le acusa de psicópata por sus cartas, porque en las cartas que enviaba a Josefina empieza a decir que hemos perdido a 10.000 hombres y luego le dice que la quiere mucho. Veía el mundo como un tablero de ajedrez. Pero sí que es verdad que con su familia, bueno, también quizás, seguramente, es que había una cuestión política. Siempre la familia es más leal, es más fácil de explotar, de tener vigilada. Sí, hay una lealtad de sangre que no se puede existe con romper. Personas que no son de tu sangre, ¿no? ¿Y cómo era su relación, ahora que has mencionado a Josefina? ¿Que era su amante, era su mujer? ¿Quién era?
¿Cómo era su relación con sus amantes? Josefina le fue infiel. Ella fue la primera en serle infiel, o al menos es lo que nos dice la historia. Napoleón en un principio pues estaba muy enamorado, él que podría haberse permitido mujeres con sus ingresos, pues bueno, no, en esa época aún no, su situación era precaria aunque fuese noble. Y pues cuando regresó de Italia, su primera campaña de Italia, pues le dijo, en enterarse que Barras, que entonces era amo del directorio, había estado uno de sus amantes, pues ahí sí que se enfadó. Y le dijo, te puedo prometer que a partir de hoy nunca voy a volver a amar. Y bueno, aquí es cuando a Josefina se le acabaron los amantes, pero el infiel fue Napoleón. Pero siempre la quiso, porque la veía una mujer capaz. Y es que nos ha llegado Francia, la llamaba Josefina la Buena. La Buena. Y era más derrochadora que María Antonieta. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Se ve que esta residencia todavía sigue vigente. Es la residencia que Napoleón compró después de su campaña de Italia. Y pues Josefina la dotó de muchos lujos e incluso encargó canguros. Imaginaos el coste que tuvo eso. Imagino. Claro, o sea, estamos hablando de una figura política que por raro que parezca está muy cerca del conflicto, ¿no? Debía estar muchos años o muchos meses sola, ¿no? Cuando él estaba en batallas o fuera en otras regiones de Europa. Y eso le hacía que fuese, digamos, más promiscuo, o sea, que tuviese más amantes, que esa lejanía con su mujer, con su esposa, hizo que él fuese más infiel a ella, o era algo común en la época. Era común en la época y todavía hoy. O sea, cuando tienes fama, cuando tienes poder, dinero. Hombre, yo supongo que depende de la persona, pero me imagino que esa gente tan ambiciosa, tan caprichosa, tan orgullosa, pues... Y bueno, pero parece ser que Napoleón en un principio quería ser fiel, pero es que Josefina... Y a ver, aquí queda una duda. ¿Lo hizo porque... No, por una cuestión política? Porque si Napoleón caía, tuviera un nuevo amante... ¿O lo hizo porque realmente era una ninfómana? O las dos cosas. Porque se ve que cuando se divorció, Josefina tuvo de amante a un mameluco que era un jovencito. Y ella, bueno, ya se ve que tenía ya los dientes podridos, que ya era más entrada en años. Uh-huh. Háblanos de María Walewska. Walewska. Lo siento, a mí también me pasa. ¿De dónde era esta mujer? María Walewska es una mujer que está casada. Está casada con uno de los aristócratas nacionalistas polacos. Y toda Polonia la inclina a acercarse al Corso porque el Corso parece interesado en darles la independencia. Y bueno, es que ya lo ha hecho. De hecho, en Polonia todavía Napoleón se lo ve como un héroe. Ahora quizás con los nuevos cambios que tenemos políticos somos más críticos con la historia, quizás ha cambiado, pero hacia Napoleón, después de Francia, en Polonia siempre ha habido un culto, se ve. Y pues sí, a María Walewska, que estaba casada, la inclinaron hacia ese hombre porque a ver si conseguía camelarlo y que les otorgase la independencia. Y tuvo un hijo con él. Tuvo un hijo que me parece que lo nombró conde. Y pues se ve que dicen los historiadores que quizás es la única mujer que lo quiso de verdad. Josefina también lo quiso, pero ya era más una relación política y de admiración. No tanto sentimental, ¿no? Que digamos. También, en fin, es que las relaciones humanas son muy complejas. Pero sí, se ve que Walewska... fue la interesada... Cuando Napoleón estaba desterrado en Santa Elena, Walewska pidió ir a verle, pero Napoleón dio su negativa. Interesante. Y
¿Existe alguna otra amante, digamos, de este calibre de fama y de poder que entrase en la vida de Napoleón? No. María Walewska es la más conocida, seguramente por la influencia que tuvo en las relaciones polaco-francesas de entonces. Bueno, y amantes, y hablando de las esposas, Otra esposa que tuvo, ¿no? Porque antes has mencionado que tuvo una segunda esposa. María Luisa de Parma. La relación con Josefina acabó porque Josefina no pudo darle un heredero y Napoleón deseaba establecer un legado, quería una monarquía. Nunca tuvo ningún hijo con Josefina. Nunca no pudieron. Y pues Josefina se tuvo que ir y Napoleón, tras otra nueva guerra, tras Austerlitz, que ya había tenido, se rebelaron y tras la invasión, o sea, en este nuevo conflicto, España había sido invadida, traicionada. Después hablaremos de esta situación de España actual, porque hace siglos atrás era la potencia mundial, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, XV, ¿no? Debía ser junto con Inglaterra, ¿no? Debían ser de las mayores potencias, ¿no? Continúa, por favor. No. Y pues tenemos que Napoleón vuelve a derrotar a los austríacos que se han vuelto contra él tras haberlos derrotado una vez, aprovechando que empieza a sufrir derrotas en España, su ejército, que no él, pero es que los austríacos han vuelto a perder y Napoleón, entre las opciones que tiene, tenía, por ejemplo, a la hermana del zar, María Fiorodovna, pero se decantó por María Luisa de Parma. Y con ella sí que tuvo a su hijo, a su único hijo. Solo tuvo un hijo. Bueno, sí. Bueno, y algún amante más que no sabemos. Muchos. Tuvo muchos hijos, podemos decir.